Bueno, pues muchas gracias por esperarme. Tuve un pequeño... Me equivoqué de estacionamiento, estaba yo ahí batallando, le decía a Fátima que decía, pero sí estoy en la lista. Y la revisaba, no está, y la revisaba como 9 veces y no está, hasta que me dijo que había otro segundo estacionamiento. Pues perdón por el pequeño retraso, voy a cumplir con el tiempo que tengo establecido y me iré un poquito rápido por si tienen dudas, que creo que es lo más importante. Igual si alguien no se anima a hacer alguna pregunta aquí en frente de todos, quiere hacerla de manera personal, me espero al finalizar. Pongo también mi correo y pongo mi teléfono celular por si alguien tampoco tiene tiempo y lo hace. ¿Cree que es que está muy alto? ¿Sí? ¿No se oye atrás? No. ¿Prefieren que lo use? Sí. Bueno, entonces pues voy a darles una plática que es preocupante esta plática y me dijeron que abordar el tema de las adicciones. El tema de las adicciones es muy amplio, no me bastaría con una hora, ¿no? Hay muchísimas drogas, hay drogas legales, hay drogas ilegales, cada una de ellas nos tomaría muchísimo tiempo. Así es que voy a tratar de, en estos 45 minutos, englobar los principales problemas de adicción que nosotros como psiquiatra, como me hacían el favor al principio, tengo 2 especialidades, una en psiquiatría de adultos, otra en niños y adolescentes, y en ambos grupos de etarios veo problemas de adicción, y vemos problemas de adicción bastante frecuentes. Entonces voy a tratar de dar en este tiempo un panorama general de las principales sustancias. Y les voy a hablar de algo que la verdad es que es más preocupante aún, porque estamos acostumbrados a que si les vienen a hablar de drogas, a lo mejor ya se nos vienen unas a la mente. Traigo algunas estadísticas de cuáles son las que más se utilizan y rápido pensamos marihuana, cocaína. Por la zona del país donde vivimos no es muy frecuente la heroína, ¿no? Si esta plática la di el año pasado, bueno, una similar, la di en Tijuana. Ahí, ¿cuál creen que era la droga de mayor uso? Era la heroína, ¿no? La heroína aquí en la zona del país donde estamos no es lo más frecuente. También el estrato socioeconómico influye mucho, ¿no? Hay mucho consumo de inhalantes, pero se ven en poblaciones pues de bajos recursos. Entonces, bueno, ese tema es importante, lo vamos a tocar, les voy a tocar algunas estadísticas de esto, pero hay un tema que me interesa a mí más dárselos, y que es el abuso de nuestros propios medicamentos, los medicamentos que nosotros en psiquiatría utilizamos y que se están utilizando en demasía. Y bueno, no sé, no hay estadísticas de eso porque se nos hace a nosotros extraño como decir, yo estudié para, dentro de muchas otras cosas, ayudar a este problema de adicciones, y ahora resulta que mis propios medicamentos los utilizan para crear alguna de las adicciones. Entonces, bueno, me iré brevemente. Si alguien les decía, tiene alguna pregunta, para no estar interrumpiendo, si quieren al final la hacemos. Entonces, bueno, estas drogas tienen como un nombre más formal, se llaman sustancias psicotrópicas. Y entonces, una sustancia psicotrópica es aquella que va a inducir efectos neurológicos, efectos psicológicos y efectos fisiológicos. Esto lo consiguen modificando ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores, esto no espero que se lo aprendan, simplemente para que vayan entendiendo, son algunas sustancias que todos tenemos en el cerebro, están divididas en distintas áreas y se encargan de tienen muchas funciones. Entre ellas controlan las emociones, controlan la impulsividad, etc. Entonces, todas estas sustancias o psicotrópicos actúan en el cerebro modificando los neurotransmisores. Si un neurotransmisor sube en exceso nos provoca unos síntomas, si un neurotransmisor baja en exceso nos provoca otra serie de síntomas. Entonces, esto es lo que se llama sustancias psicotrópicas, es como en general, lo que cuando nos dicen son drogas, es que ustedes dan drogas. Bueno, se están refiriendo al que damos
una sustancia psicotrópica porque actúa en el cerebro y modifica mi conducta. Ahora, estas sustancias psicotrópicas se pueden dividir en dos: sustancias psicoactivas y los conocidos psicofármacos. Les voy a tratar de hablar de los dos, pero me voy a enfocar un poquito más a los psicofármacos, que es lo que yo receto. Digo, yo no receto cocaína ni marihuana aún, ¿no? Porque ahora ya con esto que va a haber se va a probar el uso de la marihuana para fines médicos, ¿no? Por eso digo, aún no la receto, pero les voy a dar un poquito del panorama de ambas. Vamos con las primeras entonces. Las sustancias psicoactivas se van a definir como todas estas sustancias que afectan a la mente o a la conducta del ser humano, y al ser esto tan general, pues este término de sustancias psicoactivas se puede aplicar tanto a sustancias de uso terapéutico, pero que se entienda, son sustancias que son medicamentos que nosotros recetamos para ciertos padecimientos. Ahí les va un Ribotril, Tafil. A lo mejor por ahí conocen a alguien que los ha tomado, o a ustedes alguna vez se los han dado. Entonces, ese sí lo receto yo, pero aunque tiene uso terapéutico, normalmente este se puede utilizar sin fines terapéuticos y con fines de crear un bienestar, que es así como se produce la adicción. Y también tenemos a las sustancias de uso recreativo o consumo social. Entonces, estas se van a dividir en sustancias legales y sustancias ilegales. Sustancias legales, las conocemos y no son menos importantes. Alcohol y tabaco, ¿no? Es muy curioso cuando nosotros entrevistamos en el hospital. Entrevistaba yo a adultos y entonces le decía: a ver, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y bueno, me decía su padecimiento, que estaba muy triste, etc. Dentro de la historia clínica le tengo que preguntar pues el consumo de adicciones, como de muchos otros antecedentes. Y le decía yo, a veces para ahorrar tiempo: disculpe, ¿consume alguna sustancia, alguna droga de manera ocasional? No, muchas veces me decían no. O sí, una vez consumí marihuana, una vez probé cocaína. Bueno, y ya pasaba. Y después me decían, no, sí, es que pues la otra vez que estaba yo bien crudo, dije, perdón, es que pensé que me había dicho que no consumía nada. Bueno, alcohol sí. Oye, ¿fuma? Sí, también. Entonces es curioso cuando eso no lo vemos como un problema de adicción o como un problema de drogadicción. Son las sustancias legales, ¿no? Son las sustancias como socialmente permitidas y que tienen los índices más terribles de accidentes y de atención médica, ¿no? El problema de alcoholismo y de tabaquismo es increíble. El segundo se está reduciendo con la ley que se puso primero aquí en la Ciudad de México y se ha ido pasando a otros estados, que es la de no fumar en lugares cerrados, en restaurantes, en cines, etc. Esto ha disminuido la cantidad de tabaco, pero el alcohol ha estado funcionando más en la Ciudad de México por lo del alcoholímetro. O sea, desde que está implementado el alcoholímetro sí han reducido los accidentes en comparación con años previos. Entonces, miren, les decía yo, sustancias psicoactivas me van a actuar en el cerebro, modifican mi conducta y se van a dividir en estas que pueden ser recetadas, que son medicamentos, pero que yo las estoy consumiendo nada más por fines recreativos, y en las conocidas drogas que se pueden dividir en legales e ilegales. Y tenemos el otro grupo de psicotrópicos, que son los psicofármacos. Entonces, hasta su nombre lo dice. Son fármacos, son sustancias que recetan los médicos. Normalmente, pues, zapatero a tu zapato, los psicofármacos normalmente los recetamos o los psiquiatras o los neurólogos. Por ahí puede haber cualquier otro médico, porque todos tenemos cédula profesional, ¿no? Entonces, un ginecólogo, pues a lo mejor está viendo a una paciente y le detecta una depresión, y tal vez lo correcto sería enviarla con el psiquiatra, pero él mismo decide iniciar el antidepresivo y se puede. Igual para un psiquiatra, si estamos viendo
algún otro problema, le podemos recetar un antibiótico a un paciente, ¿no? Pero casi siempre pues preferimos que ese médico que está constantemente tratando con estos medicamentos pues lo pueda recetar de la manera correcta. Los psicofármacos entonces van a ser todos los compuestos o sustancias que igual van a modificar mi conducta porque actúan en mi cerebro, pero que son fundamentalmente utilizados para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Y entonces aquí les puse, hay hasta libros, películas, ¿no?, del famoso Prozac, que es un antidepresivo muy bueno, pero que también empleado de manera incorrecta pues va a generar problemas como cualquier medicamento. Yo les digo a todos los pacientes, abran el Vademecum, abran el PLM, ahora en internet está todo, y pongan aspirina. Bueno, acetilsalicílico. Y les va a salir efectos indeseables, ¿no? Entonces, pues todos los medicamentos tienen efectos secundarios y pues estos no están libres. Entonces son medicamentos muy buenos, pero que solamente deberían de indicarse bajo una situación médica. ¿Cuál es el problema de muchos de estos? No son controlados. Entonces, esto pues amplía su uso, ¿no? A ver hasta cuándo las autoridades deciden como poner una ley que prohíba ir a la farmacia y decir, oiga, me vende una caja de Prozac y se la dan. Esto estaba pasando con los antibióticos. Y desde hace un par de años, bueno, ya no podemos ir a la farmacia y pedir un antibiótico, necesitamos una receta médica por las consecuencias que estaba creando el autoconsumo de antibióticos. Y bueno, estos son otros medicamentos, pero bueno, finalmente los psicofármacos están indicados para diagnósticos o problemas psiquiátricos. Dentro de los psicofármacos, pues ya les decía, les adelantaba, tenemos los antidepresivos. Estos antidepresivos están diseñados específicamente para problemas emocionales o para algunos otros problemas ansiosos. Y ojo, no es justificación decir es que me he sentido triste, y entonces tomo antidepresivo. Bueno, no, una cosa es tristeza y otra cosa es depresión. La tristeza es un estado de ánimo pues que todos experimentamos, ¿no? La tristeza, la irritabilidad, la alegría son emociones normales. No vamos al psiquiatra ni al psicólogo porque me siento triste nada más, ¿no? La depresión es una enfermedad. Y bueno, esa es solo por mencionarles. Hay varios trastornos de las emociones, pero es cuando damos antidepresivos. Los antipsicóticos. Seguramente han escuchado esta famosa enfermedad, en películas han hecho sobre ella, que es esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia es una de las enfermedades en psiquiatría pues más graves, ¿no? con peor pronóstico, incluso más llamativas por el comportamiento de estos sujetos. Entonces, bueno, para ellos son los antipsicóticos. Los ansiolíticos, para estos problemas de ansiedad grave, no de tengo un examen, tengo una presentación, entonces me siento ansioso y me voy a tomar un ansiolítico. ¿Les va a ayudar? Pues es que aquí es cuando entra el problema ético. Pues sí les va a ayudar, porque finalmente lo que regula es la emoción. Entonces yo tengo una presentación aquí, y híjole, y entonces voy y me tomo un ansiolítico que se llama Rivotril. Y subo y doy la plática, pero a todo dar, ¿no? Porque todo se me resbala, ¿no? Estoy súper tranquilo, súper relajado. Pero ese cuando es el problema ético. Es decir, esa es una emoción normal que, bueno, que si te está causando problemas, a lo mejor puedes aprender a afrontarla o a manejarla de otra manera, o a aguantarte esa ansiedad, pero no estaría como justificado cada que tengo yo una presentación estar tomando. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, por ejemplo, estos que estoy hablando, sí crean adicción, y entonces a la larga es que son tan buenos que ya no los quiero dejar, ya me crean un problema real de adicción. Pues también recetamos muchos anticonvulsivantes para distintos tipos de epilepsia u otras enfermedades, y tenemos a los estimulantes del sistema nervioso central, que es donde al final de la plática me voy a enfocar un poquito más. Estos estimulantes del sistema nervioso central por sí mismos no causan adicción. Una sustancia que causa adicción es
todo aquello que me genera dos condiciones: tolerancia y abstinencia. Esas son las dos reglas básicas para considerar que una sustancia es adictiva. ¿Qué es tolerancia? Que cada vez voy a necesitar dosis mayores del medicamento o de la sustancia para alcanzar los efectos deseados. Ahí les va el ejemplo. La primera vez que tomo alcohol, entonces, no, tómate una. No, es que nunca he tomado, tómate una. Entonces me tomo una cervecita o me tomo una cuba y me la estoy acabando y me empiezo a reír, ¿no? Y me paro y hasta con la cervecita, híjole, me mareo, ¿no? O con vino. Era nada más una comida con vino y entonces me tomé una copa o dos y ya me siento mareadillo, ya ando contando chistes. Entonces, esta es como un ejemplo típico. Si yo sigo consumiendo una cervecita, ¿qué creen que pase? Pues ya no hace nada, ¿no? ¿Qué pasa en otra? Y otra. Y cada vez necesito mayor cantidad de alcohol para alcanzar los efectos que antes me ocasionaba. Más o menos como, ¿de qué edades hay aquí? 18 y 22. No, bueno, están en la mera. Entonces, a esta edad es cuando es que aguanta un chingo, aguanta un montón, ¿no? Es que él sí que aguanta, ¿no? Hombre, se ha tirado una botella él solito, o un pomo él solo, ¿no? O sea, antes era una cervecita, ¿no? Y entonces ahorita se pide como un cartón. Esa es la tolerancia. Cada vez voy a necesitar más para alcanzar los efectos deseados. ¿Cuál es la abstinencia? Es el segundo componente de una adicción. Abstinencia, en palabras comunes, cruda. La abstinencia es que empiezo a experimentar un malestar físico debido a que me falta la sustancia. Y entonces, ¿qué necesito? A lo mejor alguien les ha contado, ¿no? Entonces amanezco bien crudo. ¿Y qué es lo primero? Así, la receta del amigo, ¿cuál es? Conecta. Échate una chelita. Vamos a curarla, ¿no? Y entonces, fíjense, da risa, pero es que tienen razón. O sea, no es lo que recomendaríamos nosotros, ¿no? Si alguien me va a ver. Pero tienen la razón, porque la abstinencia es un malestar físico generado por la ausencia de la sustancia. Entonces, hay que tómate el caldito, que tómate una pastilla, que tómate un Gatorade. Sí te va a medio ayudar, pero lo que el cuerpo te está pidiendo es que le des de esa sustancia que ya no tiene. Por eso cuando me tomo una cerveza en la cruda, entonces, ya como dice por ahí, ya la conecté, ¿no? Y no es que me esté mejorando mi estado, no. Tarde o temprano me va a dar cruda, porque entonces ya la conecto y no la puedo conectar diario. Eso es el mecanismo de la adicción, ¿no? Genero tolerancia y genero abstinencia. Y entonces esto me puede pasar con muchas de las sustancias. Por eso personas que tienen problemas de adicción grave a cocaína, a heroína, alcoholismo, juran y perjuran que lo van a dejar, y entonces realmente hasta ponen en riesgo su vida cuando lo quieren dejar de golpe. No sé si sepan, seguramente no es un tema que manejen aquí, pero personas con heroína, para quitarles la heroína, que es la sustancia que más adicción causa en todo el mundo, le tenemos que dar una sustancia igual de adictiva pero un poquito menos grave. Se llama metadona. Y bueno, ¿qué pasa cuando en estos anexos que nosotros en psiquiatría no recomendamos? Es decir, quieren dejar de tomar, vayan y enciérrenlo en un anexo. ¿Qué pasa en el anexo? Pues sí dejan de tomar, pues sí, porque no pueden salir. Si pudieran, ya estarían tomando. No toman porque ya no quieran, sino porque ya no pueden. Pero entonces ahí mismo les convulsionan, ahí mismo se ponen muy mal, porque ellos necesitan pues estar consumiendo, ¿no? Entonces, sí es un tratamiento complejo esto de las adicciones. No es fácil de dejarlo, es muy difícil. La más común, de aquí, alcen la mano, ¿cuántas personas fuman más de un cigarro al día?
muy decente. Entonces, el tabaquismo, el problema de adicción más grave que hay, ¿no? Es increíble la adicción que genera el tabaco. Y en la historia de los fumadores es de, ya lo he tratado de dejar varias veces y regreso, ¿no? Bien. Entonces, miren, México, la verdad es que ha estado a la vanguardia de todos estos problemas de adicciones. Hay un estudio que se realiza con la participación del estudio del Instituto Mexicano de Salud Pública y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se realiza la encuesta nacional de adicciones. Esta, pues son datos epidemiológicos que se recolectan en todo el país sobre el problema de las adicciones y nos van reportando cómo van evolucionando estas adicciones. La verdad es que lo encuentran disponible en internet, solamente tienen que poner encuesta nacional de adicciones, les aparece y está bastante facilito de digerir, no trae como términos médicos, trae como las estadísticas y los problemas de salud en cuanto a las adicciones. Se empezaron a hacer ahí de 1980 y actualmente se han hecho 6 encuestas nacionales de adicciones en distintos tiempos. La última que tenemos reportes es de la del 2011 y ahorita en el 2017 se va a hacer la nueva encuesta nacional de adicciones. Bien, entonces les voy a pasar algunos reportes que obtuve de aquí, de la encuesta nacional de adicciones. Primero les voy a poner el de las drogas ilegales, ¿no? ¿Cómo estamos en México en el consumo de drogas ilegales? Miren, como lo divide la encuesta es en el consumo entre hombres y mujeres. Ya tiene mucho tiempo que pues las mujeres han ido consumiendo, ¿no? Que antes se decía pues que parecería que nada más el hombre consume, y los datos actuales es que las mujeres están consumiendo bastante, ¿no? En todas las cifras reportadas de todas las sustancias hay consumo. Sí sigue siendo más frecuente el de los hombres. Por ejemplo, se reporta que de cada mujer que me diga que cumple criterios de abuso es que ya tengo un consumo continuo, ¿no? Y que ya me he metido en problemas por ese consumo. O sea, ya me han regañado bastantes veces en mi casa, o ya he chocado, o ya me llevaron al torito, o a la vaquita. Ese ya es un problema de abuso, ¿no? Aquí no se reporta el de, sí, es que yo me tomo una cerveza como una vez al mes. Bueno, todos estos se descartan. Ya se habla de problemas de abuso y de dependencia. Entonces, miren, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, estas son las 6 sustancias que más se consumen en todo el país. La más frecuente es la marihuana, seguida de la cocaína. Y miren, estos estimulantes tipos anfetamínicos que vamos a hablar, porque nosotros los recetamos mucho, entran a esta parte de los principales 6 sustancias que se están consumiendo en el país. La marihuana, pues sí, se lleva de la calle a todo el mundo. Y estos son los varones, estas son las mujeres. Les decía yo, por cada mujer que me diga que consume, hay 4 varones, ¿no? Entonces sí, la relación de consumo mujer-hombre está 4-1. En cuanto a la edad de inicio, aquí hace mucha énfasis la encuesta nacional de adicciones y nosotros como psiquiatría en decirle a los papás, miren, mientras más retrasen el inicio del consumo, va a ser mucho mejor. Aquí tenemos, estas son las mismas 6 sustancias que veíamos. Entonces, esta gráfica señala la edad de inicio de cada una de ellas. Podemos ver que las edades de inicio se dan en gente joven. En menores de 17 años de edad, pues aquí tenemos, por ejemplo, los inhalables, la marihuana, las anfetaminas, y de 18 a 25 años de edad se consumen más cocaína y, bueno, más heroína. Les decía yo, depende de la zona geográfica. Aquí en la Ciudad de México no es algo frecuente el consumo de heroína. Sí lo hay, sí lo hay, pero aparte es una sustancia muy cara, ¿no?
La marihuana voy y la consigo si yo llevo 200 pesos en la bolsa y me dan, ¿no? Y le invito a mis cuates. La heroína no. La heroína no, es algo como mucho más caro. Y bueno, y vean, después de los 25 años de edad es muy difícil que alguien empiece con consumo de sustancias, y mayores de 35 es aún más difícil. Entonces te dicen, mientras más retrases el consumo es mucho mejor. Esta tablita es una tabla comparativa de los últimos 3 resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones. Igual se ponen las sustancias más ingeridas en todo el país, además de cualquier droga ilegal y cualquier droga. Bueno, básicamente esta es la comparativa, cómo hemos ido evolucionando. Entonces la primera habla de la encuesta del 2002. Entonces la marihuana era la sustancia más consumida, con el 0.6%. Y actualmente estamos al doble, al 1.2%, ¿no? Y así podemos ver con cada una de las sustancias que siguen cómo, pues este es un fenómeno, el problema de las adicciones, que se ha ido incrementando. O sea, cada vez que se hace una encuesta, cada vez se reportan más datos de adicción. Y bueno, estas son las estadísticas que les decía de las famosas drogas permitidas sociales o las drogas sociales, que es lo que a veces creemos que no es un problema de adicción, y al contrario. Por ahí se dice muy frecuentemente que es como la puerta de entrada, ¿no? El empezar con estas 2 sustancias me va a propiciar problemas más adelante de adicción a otras sustancias. Finalmente todas las sustancias se manejan en el mismo circuito de adicciones. Es un circuito que así se llama, circuito de la recompensa. Entonces todas actúan ahí, y estas 2 son consideradas las sustancias de acceso. Miren, en el país, bueno, ¿cuántos seremos? Como 119 millones, ¿no? Aproximadamente. 32.3 millones de personas consumen alcohol. 27 millones de personas consumen tabaco. Consumen, lo han consumido, lo han probado. 4 millones de personas sufren dependencia a alcohol, y 4.6 millones de personas sufren dependencia a tabaco. O sea, son cifras bastante alarmantes, son cifras bastante elevadas. Y la edad de inicio, que es otra vez porque es importante prevenir, porque es importante hablar con la gente joven y advertirle de estos riesgos, ¿no? Los niveles más altos de consumo de alcohol se presentan en adultos jóvenes, 18 a 29 años de edad, y en el caso del tabaco, el inicio aproximado es igual, ¿no? Adolescencia o adultez temprana, 17 años de edad. Bueno, ese es un panorama general de las drogas, de las famosas drogas que conocimos como ilegales, y de las 2 sustancias que están socialmente permitidas. Ahora vamos al abuso de psicofármacos. Psicofármacos, acuérdense, son todas las medicamentos o fármacos que los médicos pueden recetar para enfermedades o trastornos específicos, pero que desafortunadamente se están utilizando con fines adictivos o con fines recreativos. Son muchos a la hora de estar investigando en distintos países. Este es un problema a nivel mundial y se ha visto cómo ha ido incrementando esto. Entonces, son muchos los artículos que pude encontrar acerca del riesgo de abuso de determinadas sustancias psicoactivas, psicotrópicos en distintas poblaciones principal de todo el mundo, y que se da este problema a esta edad, a la edad en que están ustedes. Puede iniciar un poquito antes. Se ha visto que a nivel de preparatoria, ¿no? Por ahí de los 16 años es cuando empieza este autoconsumo, y de ahí en los años productivos de vida, que está muy asociado con las exigencias. Entonces, vamos a hablar del uso de psicofármacos sin indicación médica. Pues como les decía, el uso de este tipo de medicamentos se ha incrementado drásticamente en la última década. Este incremento se ve en población joven. Se han estudiado algunas teorías de por qué ustedes están en mayor riesgo de hacerlo. Y pues se han visto las exigencias, ¿no?
Ahora cada vez está más difícil todo cada vez. Hay mayor competencia para todo. Y esto, de manera directa o indirectamente, me dice que debo de dar más. Si antes era suficiente con tener una licenciatura, ahora sé que la licenciatura probablemente me va a quedar corta a la hora de pedir trabajo, porque entonces somos 1000 personas con licenciatura. Entonces tengo que hacer una maestría. Y la maestría antes era suficiente. Y ahora dicen, no, bueno, pues es que yo tengo maestría, pero él tiene 2, ¿no? O ya somos muchos los que tenemos la maestría. Y entonces tengo que ir ahora por el doctorado y por el postdoctorado. Y en medicina, bueno, es algo similar, ¿no? Aunque ahí no hacemos maestrías. Bueno, sí podemos hacer maestrías, pero ahí lo que hacemos son especialidades. Entonces resulta que, a ver, quiero hacer medicina y luego quiero hacer cirugía, pues, cirugía general, ¿no? Mejor cirugía plástica. Y entonces ya hay muchos cirujanos plásticos. Mejor cirugía plástica de mano. Y de mano es de pulgar. Así hay un súper especialista en el Instituto Nacional de Rehabilitación que hizo cirugía plástica del pulgar. Es el único que te opera el pulgar, ¿no? Entonces, ¿a qué va todo esto? Cada vez la exigencia es mayor. Y lo que se ha visto es que pues esta decisión de automedicarme va secundario a estas presiones académicas, muchas veces familiares, y no digo que la familia te lance, ¿no? Y que vayan a decir, pues me dijeron que ustedes tienen la culpa de que... No, bueno, a veces lo hacen de manera indirecta, no lo hacen con la finalidad de generar un problema. Y las presiones sociales. Pues, ¿qué se está viendo? Pues que si me tomo un medicamento, dicen que no me canso, dicen que si tengo sueño no me duermo. Por ejemplo, los estudiantes de medicina que hacen guardias o los de especialidad que tienen que estar aguantando 48 horas despiertos, es inhumano. Digo, te quedas dormido, yo me quedé dormido infinidad de veces haciendo ahí. Es inhumano, es riesgoso para el paciente porque te puedes quedar dormido en un procedimiento, para ti mismo, manejando, para otra persona porque capaz que le haces algo. Y entonces para aguantar, pues mejor me tomo un estimulante y de esta manera no me duermo y de esta manera voy a estar alerta y de esta manera me puedo meter toda la noche a estudiar y voy a retener. Entonces esto es lo que está provocando, ¿no? Esa presión de sobresalir y de dar mi máximo me está llevando al consumo elevado de sustancias. Y bueno, todavía dijéramos, pues ya sabes que te vas a meter, ¿no? O sea, ya lo investigaste perfectamente bien, ya me puedes decir cuáles son los efectos secundarios, qué te va a pasar, cuál es el riesgo, para qué está dado ese medicamento. Pues lo que se ha visto en la mayoría de estudios que les presenté es que hasta el 80% de las personas que toman estos medicamentos con fines de mejorar su nivel académico, de mejorar su rendimiento, desconocen absolutamente todo. Solamente les dijeron, tómate esta porque con esto aguantas. Y se lo están tomando. Dentro de los psicofármacos más utilizados sin indicación médica, miren, el que se roba las palmas son los antidepresivos. ¿De qué va de la mano en esto? Los antidepresivos no necesitan receta médica. Entonces, si cualquiera de ustedes, repito, de manera errónea, me parece inadecuado que no haya un control en esto, va a la farmacia porque fulanito o sultanito le dijo, oye, yo me sentía como tú y fíjate que mi psiquiatra me dio esto y me siento bien, ¿por qué no te lo tomas? Bueno, voy y lo pido y me lo recetan. Entonces, esta falta de control realmente hace que ese sea el medicamento como más utilizado. ¿Por qué? Bueno, porque si habría que tomar, pues yo preferiría tomar uno de estos dos, porque estos realmente provocan un efecto estimulante, provocan un efecto relajante, me ayudan a dormir, me quitan la ansiedad, hacen que se me quede. Bueno, pero resulta que estos dos son controlados. Y entonces ahí sí necesito la receta de un médico especialista para que me lo venda. Y yo les diría, por simple lógica, si un medicamento es controlado, o sea, si no me lo venden y me piden mi IFE y atrás la dirección se la tengo que apuntar, por algo es. No porque nada más se les ocurrió a las farmacias
como, mira, a este pídelo sin receta y este que te den receta y te den su IFE. Pues porque por algo están controlados, porque en mal uso pues van a ser inadecuados. No vengo a hablar mal de lo que receto, pero tampoco vengo a hablar bien como para que se esté utilizando de manera errónea. Tenemos a los psicoestimulantes, tenemos a los ansiolíticos como las benzodiazepinas, tafil, ribotril, diazepam, todas estas sustancias que causan una adicción muy grave y que después es muy difícil quitarla. Bueno, hasta los antipsicóticos, yo me extrañé porque dije, ¿y quién consume antipsicóticos? Se siente re feo. Pero bueno, como los antipsicóticos causan sueño, muchas personas que padecen insomnio, pues entonces, y tampoco necesita receta médica, van y se toman un antipsicótico y decían como por la finalidad de dormir mejor. Y todos estos, muchachos, pues todos estos tienen efectos secundarios graves. Todos estos me pueden provocar una alteración médica grave secundaria a su consumo. En cuanto a qué tanto lo consumen, bueno, pues resulta que la mayor proporción es todos los días. Y entonces esto me habla del grado de dependencia. No, pues nada más la ocupo cuando tengo exámenes. Bueno, pero pues las estadísticas generales no dicen eso. Las estadísticas generales dicen que ya tengas o no tengas exámenes, ya tú te estás metiendo la sustancia para dormir mejor. En cuanto a medicamentos, igual, por nombre, el más consumido es la fluoxetina, el Prozac, medicamento antidepresivo que no tiene receta, no necesita receta, por eso se consume tanto. Clonazepam y metilfenidato, que son dos sustancias que sí necesitan receta médica y que, bueno, eso hace que se modere su consumo parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Bueno, pues porque desafortunadamente ahora puedo acudir a una farmacia de similares, puedo acudir a una farmacia de genéricos y pedirles que si me hacen una receta, por favor, ¿no? Entonces, bueno, cada vez hay más problemas para controlar esto. Entonces, no se está controlando de esa manera, no se está controlando o se controla parcialmente. El mejor control es la prevención, hablarles de los problemas que esto me puede causar a mi salud y que si lo necesito, bueno, pues que sea bajo una prescripción médica de un médico que sí sepa del tema, no de un médico que solamente pues me diga págame y te hago la receta que tú quieras. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Ok, psicoestimulantes, voy a hablar de estos. Son sustancias que su nombre viene de que incrementan mi nivel de actividad o de atención en el sistema nervioso central. Estos actúan, como les había dicho al principio, modificando unos neurotransmisores en el cerebro que hacen que se modifique mi conducta. Dentro de los medicamentos que nosotros damos, los estimulantes del sistema nervioso central que manejamos en México, tenemos el metilfenidato, tenemos la lisdexanfetamina y tenemos el modafinil. Estos tres medicamentos son estimulantes del sistema nervioso central. Para que hagan la comparativa proporcionando, es el café. El café es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Quién de aquí, digo, es muy frecuente, no has visto los efectos benéficos del cafecito? Entonces me paro y para despertar bien necesito un cafecito, ¿no? O me voy a desvelar, oye, prepárate un cafecito, ¿no? Y si está cargadito mejor porque me despierta y me ayuda a concentrarme. Y a veces hasta ando de malas por no consumir el café y como que me relajo un poquito ya cuando tomé mi cafecito. Ya ando con cafecito, cafecito y cafecito para estar despierto. Bueno, eso, pero 100 veces más potente, es lo que provocan los estimulantes del sistema nervioso central. Metilfenidato. Tenemos en México Tradea, Ritalin y Concerta. Son tres grupos, cada laboratorio sacó su marca de metilfenidato. Ahora, ya les dije lo que es.
pero ¿para qué es? ¿Cuál es su uso? Bueno, su uso no es para estudiar más, para recordar las cosas mejor, para estar más atento, para no andar cansado. Su uso es, uno, el metilfenidato sirve para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un trastorno neuropsiquiátrico bastante frecuente, no dudaría que por ahí varios lo tuvieran, pero debo de tenerlo. O sea, no se vale que es que a veces me distraigo, es que lo tomo y me concentro muy bien, es que lo tomo y puedo rendir mucho mejor. No, la indicación sería que yo realmente tuviera el diagnóstico de TDAH. ¿Qué es el TDAH? Su nombre lo dice. Es un problema en el cual no me puedo concentrar y tengo niveles muy elevados de hiperactividad y de impulsividad. Y esto me empieza a generar muchos problemas. En los niños, bueno, los niños es más, porque ya estarían corriendo aquí. Los adultos es más difícil diagnosticarlos porque ellos son más inatentos. A lo mejor aquí yo me topo con algún TDA inatento y pues se vuelven mañosillos porque les estoy hablando y ya ellos desde hace rato ya están en otro lado, ¿no? Pero mueven la cabeza de vez en cuando para que crean que me está poniendo atención, y están pensando en otras cosas, ¿no? Y lo mismo le pasa con la estudiada, con etcétera. ¿Han leído esto? Muy chistoso. Sufro de déficit de atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que tienes. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Quítamelo. Entonces, hacen mofa de ellos. Son muy distraídos, no andan como en su mundo. Estamos platicando aquí, entonces pasa la ardilla y vuelve. ¡Ay, la ardilla que está ahí! ¡Ay! Este es un cuestionario que está aprobado. Así léanlo rápidamente. Es un cuestionario aprobado por la OMS. Son 6 preguntas. Es una escala de tamizaje. El tamizaje es que no me da el diagnóstico. Me dice que probablemente la persona pudiera tener déficit de atención con hiperactividad. Esta es una escala para adultos. Entonces, son 6 preguntitas. Y las primeras 4 hablan sobre el grado de inatención y las últimas 2 sobre el grado de hiperactividad e impulsividad. Con que tengan 4 que marcan en la zona más oscura, probablemente pudieran tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Oye, ¿con qué frecuencia tienes dificultad para acabar los detalles finales de un proyecto? No sé, tesis. Una vez que has terminado con las partes difíciles. Nunca, rara vez, a veces, muy a menudo, muy a menudo. ¿Con qué frecuencia tienes problemas para recordar tus citas o obligaciones? Siempre, ¿no? No, casi nunca. Salud. Cuando tienes que realizar una tarea que requiere pensar mucho, ¿con qué frecuencia la evitas, la retrasas, la postergas, ¿no? Hasta que dices, ya mañana me toca mi presentación, pero hoy no duermo, ¿no? O sea, lo fuiste postergando, te la habían encargado desde hace 3 meses y la fuiste llevando y el último día la quieres sacar. Entonces, bueno, son 6 preguntitas de este cuestionario. El otro medicamento que se está utilizando en México y que este es nuevecito se llama lisdexanfetamina. Anfetamina, pues por ahí su nombre lo dice, ¿no? Las anfetaminas es una droga que causa adicción. Este se llama lisdexanfetamina. Es un derivado que, aunque no provoca ese grado de adicción, sí se han reportado riesgo bajo de abuso con este medicamento. Este medicamento está aprobado para 2 cosas. Para el TDAH, que les dije, y para otra cosa que se llama trastorno por atracón. Trastorno por atracón es cuando comes de manera compulsiva y no puedes parar. Algunos en risa en psiquiatría le dicen bulimia con Alzheimer, ¿no? Porque sabemos que la bulimia hace atracones, pero después los vomitan. Entonces dicen que ellos tienen bulimia y Alzheimer porque hacen el atracón, pero después se les olvida vomitar, ¿no? Y entonces así se llama trastorno por atracón y el medicamento se da para eso. ¿Por qué? Porque disminuye muchísimo de peso y de apetito. Entonces, imagínense que yo me lo estoy tomando y yo peso 60 kilos y me lo estoy tomando para estudiar mejor porque voy a retener todo. Bueno, sí, al ratito ya pesé 40 kilos, ¿no? Y el otro es el modafinilo.
Este está indicado igual para el TDAH y para un problema que se llama narcolepsia. A lo mejor por ahí lo han visto. Narcolepsia es esta enfermedad, es un trastorno del sueño en el cual vienen ataques de sueño repentinos. O sea, aquí me quedo dormido y el segundo síntoma es la cataplegia. Entonces es pérdida del tono muscular. Entonces yo estoy hablando aquí, entonces cierro los ojos, azoto. Esa es la forma. Me puede durar segundos, minutos y en casos muy raros horas. Y entonces ya me paro. Es un problema muy grave porque me puede dar manejando, me puede dar platicando, me puede dar comiendo, me puede dar en cualquier parte. Entonces, para eso es el modafinil. Efectos secundarios, principales efectos secundarios de estos tres medicamentos. Metilfenidato, diarrea, dolor abdominal, exantema, incremento de la presión arterial, taquicardia y ansiedad. Pérdida del apetito, insomnio, cefalea, mareo, disminución de peso, irritabilidad, náusea y fatiga, dolor de cabeza, enfermedades del tracto respiratorio, ansiedad y mareos. Estos efectos secundarios son los más frecuentes, se presentan en más del 1% de la población. A lo mejor cualquiera diría, bueno, pues no están tan gachos, ¿no? Bueno, pero hay otros. Y son efectos más graves. Alteraciones sanguíneas graves, pueden presentar alucinaciones, pueden presentar convulsiones y problemas cardíacos que incluso los pueden llevar a la muerte. Y lo mismo es para las tres. Incluso se han reportado varios casos de cuadros que las personas, que nosotros nos confundimos y parecieran como esquizofrenia, esta enfermedad en donde oyen voces todo el tiempo y sienten que los están persiguiendo, y no tienen esquizofrenia, lo que pasa es que se estaban automedicando metilfenidato. Encontré problemas cardíacos, como les había visto. El empleo de estos medicamentos me puede provocar alteraciones cardíacas. Esta es una alteración grave que se presentó en un paciente que se estaba autorrecetando lisdexanfetamina. El modafinilo, también este que les decía que es para la narcolepsia, se ha visto casos de psicosis. La psicosis es una enfermedad grave que se ha producido por el simple hecho de estar tomando el medicamento sin ninguna indicación. Bueno, entonces, estos medicamentos tienen una indicación médica y son muy buenos, pero inclusive en personas que tienen el diagnóstico o tienen la indicación para estarlo tomando, pues podemos generar efectos secundarios en ese mismo paciente. Por eso los estamos viendo constantemente, porque no están exentos. El hecho de que yo tenga depresión y me dan un antidepresivo no significa que entonces no me va a caer mal. Sí me puede caer mal, entonces necesita una vigilancia. Pero imagínense, si causa efectos secundarios en personas que sí lo necesitan, pues más me va a causar efectos secundarios en personas que no necesitan tomar este tipo de medicamentos. Bueno, finalmente no sería como una justificación estar tomando este tipo de medicamentos con la finalidad de sentirme mejor, de estar más atento, de retener más, de no dormir, de andar en la fiesta con mejor estado anímico. Esa no sería una indicación. Y bueno, finalmente mi recomendación es, si ustedes conocen a alguien, si ustedes mismos han caído en alguno de estos problemas, miren, realmente valdría la pena que recibieran una valoración, una atención. Créanme que si es necesario, habrá que darlo y llegar a un seguimiento. Pero si no, bueno, pues están poniendo en vida, en peligro su vida, su salud, porque no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Muchos dirían, pues no pasa nada, ya lo estoy tomando, o yo conozco a alguien que lo toma y no le ha pasado nada, pero sí, pero cada uno de nosotros somos distintos y estamos en un riesgo de, pues, nosotros mismos perjudicarnos por autorrecetarnos. Muy bien, ¿quedará tiempo? No sé si tienen alguna pregunta. De todas maneras, como les decía yo, ahí está mi correo electrónico. Si también alguien al final quiere acercarse y alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto se las aclararé.